Cada vez que traíamos de vuelta a los recién fallecidos, gritaban. No sabíamos por qué. Los estudios y la preparación tenían sentido en teoría, y aún así, gritaban. Cada vez que inyectábamos el suero a un cadáver, este se despertaba violentamente, retorciéndose si no estaba atado, y gritaba hasta morir. Trabajé en un centro especializado en el estudio de la longevidad prolongada, la muerte y la posible resurrección de tejido muerto. Habíamos desarrollado un nuevo compuesto que parecía capaz de reparar y regenerar las células dañadas, devolviéndoles su vitalidad completa. Todas nuestras pruebas con animales arrojaron resultados milagrosos. La esperanza de vida se prolongó durante años y, en varios casos, los sujetos volvieron a la vida tras una muerte reciente. Un conejo, que llegó a nosotros a los 12 años, vivió 10 años más en el laboratorio. Una vez satisfechos con los resultados, comenzamos a hablar sobre las pruebas en humanos. Antes de pasar a los sujetos vivos, queríamos ver si podíamos recuperar a los recién fallecidos. Presentamos las solicitudes de cadáveres necesarias y, tras sortear un lío de papeleo y trámites burocráticos, establecimos un flujo constante de cuerpos congelados. Los individuos que nos enviaron habían fallecido por enfermedades conocidas y habían sido marcados para uso científico. Intentamos asegurarnos de que el cerebro no se hubiera degradado por completo, por lo que exigimos que los cuerpos no estuvieran más de unos días, o como máximo una semana, post-mortem. La primera prueba fue catastrófica. Generalmente, al aplicar el suero a los animales, el cuerpo sufría una ligera convulsión y, como si despertara, la criatura abría los ojos y nos miraba. Un perro que examinamos incluso movió la cola de emoción al vernos. Pero para el primer sujeto humano, la emoción era lo último que le preocupaba. Colocamos al sujeto masculino sobre una mesa, con ropa interior de cortesía por decencia. Una vez preparado, inyectamos el compuesto en la base del cráneo y esperamos, normalmente entre 30 segundos y un minuto, a que el suero comenzara a reconstruir el tejido neural. Nuestra teoría sugería que despertaríamos a una persona consciente, aunque con muerte cerebral. Nuestra esperanza era verlo completamente restaurado. Ambos estaban equivocados. El sujeto tensó todo su cuerpo antes de que una oleada de movimiento fluyera desde el cuello, bajando por los brazos y llegando hasta los pies, como si, en un solo movimiento fluido, el alma se hubiera deslizado de vuelta a su cuerpo. Las manos se aferraron a los lados de la mesa, la cabeza se contrajo, cada fibra muscular se activó en espasmos caóticos y distorsionados. Su corazón comenzó a latir en nuestro equipo, enviando sangre recién creada por todo el cuerpo. Observamos con asombro cómo el cuerpo respiraba larga y profundamente. Sonreímos ante los resultados. Lo logramos. De repente, se tambaleó hacia adelante, con la mitad superior enderezándose como una trampa. Su rostro se contorsionó, la boca abierta de par en par, los ojos desorbitados y las fosas nasales dilatadas. Entonces empezaron los gritos. Fue un grito distorsionado, nada sobrenatural, aunque podría describirse como tal. Pero eso se debió solo a que el sonido destruyó sus propias cuerdas vocales y esófago bajo la enorme tensión de lo que intentaba emitir. Era el sonido de un animal, luchando con todas sus fuerzas por escapar. El grito llenó la pequeña habitación, reverberando a través de la cristalería, desgarrándome a mí y probablemente a todos los presentes. Alcanzó su punto máximo cuando el cuerpo empezó a temblar violentamente, con las manos arañándose la propia carne, como si algo invisible lo hubiera agarrado desde dentro. Las piernas temblaron con una energía frenética, como si estuvieran desesperadas por correr, antes de girar violentamente hacia un lado. Un crujido espantoso anunció el chasquido de la cadera. El cuerpo se desplomó, cayendo de la mesa, y su cabeza golpeó el frío suelo con un golpe húmedo. Los gritos se prolongaron otros 5 débiles segundos, hasta que cesaron con un último gemido entrecortado. La sangre revitalizada empezó a manar del cráneo fracturado, con la pierna doblada en un ángulo antinatural. El ruido que había escapado del cadáver parecía como si algo se quemara vivo, o se desgarrara. No es que sepa cómo suenan esas cosas, pero supongo que sería lo más parecido. Quería terminar las pruebas en ese mismo momento. Pero los demás insistieron. Habíamos logrado un gran avance y teníamos que verlo completado. Con el segundo sujeto, no corrimos ningún riesgo. Lo ataron firmemente al banco antes de empezar. Otro hombre, de unos 40 y tantos años, había muerto de un infarto. Mi propio cuerpo se tensó anticipando lo que vendría. Le administraron la inyección y, al igual que con la primera, el cuerpo respondió con pequeñas y espasmódicas ráfagas de energía antes de que comenzaran los espasmos.
Atado por las extremidades y la frente, sus movimientos fueron restringidos, pero no silenciados. Ninguna protección auditiva podía protegernos de los gruñidos y gritos guturales que salían de la garganta del sujeto. Toda la mesa se sacudió bajo él, las ataduras se apretaron y desgarraron profundamente la carne mientras la sangre recién reanimada comenzaba a manar de las heridas. Entre cada grito y convulsión, la boca se abría y cerraba violentamente hasta que la lengua fue mordida y desgarrada. El sujeto se atragantó con su propia sangre menos de un minuto después de la reanimación. Se nos había ordenado intervenir solo si se lograba calmar razonablemente al sujeto. Si fallecían de nuevo, la compañía simplemente proporcionaría más cadáveres y más financiación. No importaba el sexo, la raza, la constitución, la edad, la salud antes de morir o cómo murieron. Todos regresaron gritando. Tras semanas de experimentos que solo podrían describirse como impíos, comenzamos a probar diferentes métodos para sedar y prolongar la vida de los cuerpos tras la reanimación. Un intento sobresalió. Cortamos a propósito las cuerdas vocales de un cadáver antes de la reanimación, con la esperanza de silenciar los inevitables gritos. Era una mujer de mediana edad, pálida por la muerte. Al despertar, ya tenía lágrimas en los ojos, como si su mente recordara algo que su cuerpo aún no había asimilado. Su respiración era rápida y superficial, transformándose en sollozos de pánico y ásperos, bocanadas de aire húmedas y desesperadas, como si alguien se ahogara al descubierto. Aunque no podía gritar, los sonidos que emitía eran peores. Gritos ahogados escapaban de su garganta destrozada, cada uno un eco confuso de agonía que estremecía a todos los presentes. Gemidos de dolor, de incredulidad, de pena, de reconocimiento. Sus ojos, inyectados en sangre y llenos de terror, se movían descontroladamente, fijándose en cada uno de nosotros como si suplicara ayuda o clemencia, quizás ambas. Intentó levantar los brazos, pero las ataduras la sujetaron. En cambio, se retorció, temblando incontrolablemente, con el cuerpo convulsionando en un tormento silencioso. Las lágrimas fluían libremente, resbalando por sus mejillas en regueros temblorosos. Habíamos silenciado su voz, pero no habíamos silenciado el dolor. De hecho, lo empeoró, verla sufrir sin una vía de escape para gritar. La habitación se llenó del sonido de respiraciones y gemidos, y algo más. Un gemido bajo e involuntario que no provenía de ella, sino de una de las asistentes, ligeramente acurrucada en un rincón, incapaz de mirar. Nos deshicimos del tema humanamente. El efecto en el personal fue innegable. Las conversaciones se acortaron, las charlas triviales se desvanecieron y las risas desaparecieron por completo. Los chistes que compartíamos tomando un café sobre jugar a ser Dios nos parecían horribles, incluso peligrosos de decir en voz alta. Pronto, el silencio se convirtió en nuestra norma. Hablábamos solo cuando era necesario y solo de trabajo. Todos los días nos presentábamos, hacíamos las pruebas, documentábamos los resultados y nos íbamos a casa. Nadie hacía preguntas. La camaradería que habíamos forjado durante los ensayos con animales se disipó. La sensación de triunfo, de estar a punto de algo extraordinario, se transformó en un temor silencioso. Las renuncias llegaron silenciosamente, una tras otra. Sin despedidas formales, solo un escritorio vacío a la mañana siguiente. Sus reemplazos llegaron con los ojos abiertos y la emoción, pero eso nunca duró mucho. Debido a las cláusulas de confidencialidad de nuestros contratos, no pude contactar con ninguno de ellos después de que se fueran. Nunca supe qué pasó con la mayoría. Pero sí recuerdo claramente a uno, James. Un buen amigo mío. Era muy callado en sus últimas semanas de trabajo. Apenas hablaba, apenas comía. Un día, no vino. Entonces vi las noticias. Se había tirado desde lo alto de su edificio. Pensé en renunciar. De verdad que sí. Pero el aumento que me dieron era demasiado bueno para dejarlo. Nuestros resultados no arrojaron nada. Todos los sujetos que trajimos gritaban, gemían o se revolcaban violentamente antes de morir o ser sacrificados. Con los permisos necesarios, comenzamos a explorar lo no convencional. Nos adentramos en la pseudociencia y los dogmas religiosos, en cualquier cosa que pudiera ofrecer una respuesta que la ciencia no podía ofrecer. Las personas que trajimos recibieron pagos exorbitantes y juraron guardar absoluto secreto. Al final, incluso profirieron amenazas. Una hipnotista, una mujer peculiar de manos firmes y ojos cansados, fue contratada para ayudar a calmar a los sujetos.
Su función era intentar inducir un estado de calma mientras reanimábamos gradualmente, estimulando regiones aisladas del cerebro una a una mientras manteníamos el resto latentes. Por un tiempo, parecía prometedor. Realizamos innumerables sesiones y, en una ocasión, tras varios intentos y suficientes sedantes como para derribar a un elefante, un sujeto se movió suavemente bajo hipnosis. Se escuchó una respiración, una bocanada de aire dolorido, superficial y entrecortada, extraída a través de los dientes apretados. Luego una sola palabra. ¿Por qué? Era débil. Apenas audible. Un temblor de profunda confusión y dolor. Y entonces, los gritos regresaron, más salvajes y violentos que antes. El sujeto se convulsionó con tanta fuerza que las ataduras se le clavaron profundamente en la carne. La hipnotizadora nunca regresó después de esa sesión. Ni siquiera cobró su último sueldo. Después de ella, estábamos realmente desesperados. Trajimos a un sacerdote, un hombre mayor de actitud cautelosa, dispuesto a participar con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Ninguno de nosotros era supersticioso, pero algo en los gritos había empezado a despojarnos de nuestra racionalidad, de nuestro desapego. Sentíamos como si cada reanimación desprendiera otra capa de nuestra humanidad, dejando algo vacío y tembloroso debajo. El sacerdote realizó un exorcismo completo sobre el cadáver mientras éste reanimaba. Sostuvo un crucifijo sobre su pecho y murmuró evangelios en latín con temblorosa convicción. Extrañamente, el cuerpo respondió. Se esforzó violentamente contra las ataduras, con los músculos tensos como cuerdas de acero, pero no gritó. Al principio no. Las palabras del sacerdote parecieron calmarlo, pero solo por un instante. Entonces, el cadáver se incorporó con una fuerza aterradora, desprendiéndose de la mesa mientras los pernos metálicos se desprendían del suelo. Se abalanzó, agitándose violentamente. El sacerdote se tambaleó hacia atrás, evitando por poco un golpe aplastante en la cabeza, y logró escapar sin heridas graves. Lo que siguió no fue pánico, sino furia. Nos gritó con la mirada desorbitada, acusándonos de blasfemia. Están sacando a pecadores del infierno. Gritó. Están invocando el tormento, no la salvación. Su voz se quebró mientras despotricaba y deliraba, su tono recordaba inquietantemente a los cadáveres que habíamos traído. Luego se fue, salió furioso de las instalaciones, para no volver jamás. A partir de entonces, se apostaron guardias armados en cada sesión. No es que importara. De todas formas, las sesiones no duraron mucho después de eso. Para un último intento, un intento más por comprenderlo, nos alejamos de lo místico y nos adentramos en una ciencia aún más excéntrica. Seleccionamos a un sujeto de edad avanzada, de unos 90 años, fallecido por causas naturales. Una muerte tranquila, sin traumas visibles. Le separamos quirúrgicamente la columna vertebral de la base del cerebro, cercenando toda función motora. El cuerpo quedó prácticamente cuadripléjico, incapaz de moverse o hablar. Solo se conservaron las conexiones esenciales de los órganos. Luego, instalamos una interfaz neuronal, un chip experimental conectado directamente al tronco encefálico y a la corteza visual, y conectado a una computadora en la sala de observación adyacente. Estaba programado para interpretar señales neuronales y convertirlas en texto escrito. Para entonces, solo quedábamos unos pocos. Nos sentamos en silencio tras el grueso cristal, con los monitores brillando tenuemente en la penumbra de la sala de observación. La única persona presente en la habitación del sujeto era el guardia armado, ahora un elemento permanente, con órdenes de eliminar al sujeto inmediatamente si era necesario. Administramos la inyección y esperamos. No hubo espasmos, ni extremidades tensas, ni sonidos espantosos de cuerdas vocales desgarrándose. Solo el suave y rítmico pitido de un corazón que se reiniciaba y el sutil subir y bajar de un pecho respirando. La habitación estaba tan silenciosa que parecía como si los gritos de los cadáveres anteriores resonaran en el aire quieto. Entonces el texto apareció en la pantalla. ¿Dónde estoy? Nos quedamos congelados. Aunque solo era texto, algo en mi mente le dio vida. Oí la voz detrás. Un anciano. Cansado. Confundido. Le respondimos. ¿Quién eres? John Forrester. ¿Quién eres? Estamos aquí para ayudarte, John. ¿Cuántos años tienes? 96. ¿Quién eres? La información coincidía. Por fin estábamos llegando a alguna parte. Luego apareció el siguiente mensaje. ¿Eres él? Hicimos una pausa. ¿Oms? Hubo un largo silencio. Entonces, no eres él.
No, 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 el ritmo cardíaco de John empezó a acelerarse. Su respiración se aceleró. Su prueba volvió a brillar. No se supone que lo sepas. Nos quedamos mirando a la pantalla, sin saber qué responder. Mi asistente me miró con la boca entreabierta, pero no dije nada. No se supone que lo sepas, repitió. Miré por la ventana. Los ojos de Juan estaban abiertos. Amplio. Húmedo. Sin pestañear. Las lágrimas corrían por sus mejillas, acumulándose en la losa. No debería haber sido posible. No me dejará volver. No debería saberlo. El cursor parpadeó. Volví a la pantalla y vi otro mensaje. Él no te dejará. Pausa. Él no te dejará. De nuevo. Y otra vez. Y otra vez. El corazón me latía con fuerza en el pecho, igualando las pulsaciones por minuto que marcaba el monitor. Respiraba con dificultad. Entonces oí algo. No en mi mente. Sonido real. Miré hacia arriba. La boca de Juan se movía. Imposible. Tenía los nervios destrozados. Sus labios se abrieron aún más. Un sonido emergió, suave al principio, pero real. Tangible. Él no te dejará, me quedé paralizado. No debería haberlo oído a través del cristal, pero lo oí. El guardia me miró esperando la señal de fin. Negué con la cabeza. Todavía no. Él no te dejará, el susurro aumentó de volumen, entrecortado y forzado desde una garganta que debería haber estado en silencio. No te dejará. 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 El disparo fue definitivo. Absoluto. El sonido resonó por todo el laboratorio como un mazo golpeando la tapa de un ataúd. El cuerpo de John se desplomó contra la losa, con lo que quedaba de su expresión congelada en una agonía de ojos abiertos. El guardia, temblando, enfundó su arma y salió de la habitación sin decir palabra. El silencio que siguió fue sofocante. Me desplomé en la silla. Me zumbaban los oídos, no por el disparo, sino por la ausencia de todo lo demás. Ni monitores, ni voces, ni gritos. Solo silencio. No sabía qué contar. No sabía lo que acababa de presenciar. El proyecto se canceló poco después, oficialmente considerado un callejón sin salida. Recibimos una compensación generosa. Primas, indemnizaciones, cláusulas de silencio ocultas entre jerga legal. Más que suficiente para desaparecer, para empezar de cero, para no volver a trabajar jamás. Pero el dinero no compensa el silencio. Estoy aquí sentado, solo, escribiendo estas palabras. Rodeado de un silencio tan denso que parece vivo. Sofocante. Interminable. Para llenar ese silencio, mi mente evoca la voz de John, deteniéndose en sus palabras. Ahora deseo los gritos en su lugar.